Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos. Esto es Perfiles 2018. Aquí en Plano Informativo. Y como cada ocasión, me complace mucho recibir personas de la talla de quien les voy a presentar ahora. Un hombre que es nacido en esta tierra, San Luis Potosí, para los que nos ven allende las fronteras, tanto nacionales como internacionales. Nacido aquí en la capital, un hombre que estudió aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como probablemente usted lo hizo, que nos está viendo, que caminó desde muy jovencito las calles del centro histórico, que come como nosotros enchiladas potosinas y dulces Costanzo, o sea, un personaje como usted, un hombre que se interesó siempre por su pueblo y que hizo trabajos importantes con su profesión, que es la de contador público, para beneficio de empresarios y empresas potosinas. Posteriormente lo inquietaron, porque eso es lo que hacen con las personas buenas, lo inquietaron para la política. Inmediatamente surgió como candidato a la presidencia municipal, la que ganó tempestuosamente. De eso vamos a hablar con él, y también de que posteriormente a la presidencia municipal de la capital fue nada menos que gobernador constitucional del Estado libre y soberano de San Luis Potosí. Señores y señoras, les presento en este nuevo Perfiles 2018 a don Marcelo de los Santos Fraga. Bienvenido, señor. Muchas gracias, muy buenos días, Pedro Manuel. Me da mucho gusto saludarte y estar aquí contigo una vez más. Qué bueno, señor. Después una de vez muchos más. años. Sí, una vez más. Si tan solo viendo que usted dejó de ser gobernador en el 2009, ¿verdad? Exactamente. Ya dice nada más. Ya casi van a ser 9 años. 9. Sí, ayer me encontré un hijo de un amigo nuestro, Sí. con un nieto de 14 años. Entonces, ¿cómo han pasado los años? Así es. ¿Verdad? Así es. Digo yo, pues, qué barbaridad, hace poco lo vi con él en brazos. Y así me acuerdo mucho del primer programa que yo le hice para la televisora potosina, Sí. donde entre la conversación surgió, don Marcelo, usted por disciplinas partidarias o partidistas usaba camisa azul Así es. y pantalón beige. Sí. ¿Sí recuerda de la niña? Sí, recuerdo a la niña que dijo, oye mamá, el candidato nada más tiene una camisa azul. Cómprale Una otra. camisa. Hay que comprarle otra, ¿verdad? O sea, me dice nada más, mujer al fin, ¿verdad? Sí. En lo que se fijaba la niña. Y fue una gran experiencia esto de la presidencia Así es. municipal, don Marcelo. Sí, sí, fue una gran experiencia, porque tú has de recordar, Pedro Manuel, de que yo contendí por primera vez a la gubernatura en 1997. ¿Correcto? Y yo salí de mi oficina, me levanté del escritorio para ir a las calles, a las colonias, a los municipios de nuestro estado, a hacer campaña para ganar la candidatura dentro de un partido que es mi partido, el Partido Acción Nacional, pero que en aquel entonces yo no pertenecía a ningún partido. Esto fue en finales de 1996. Y finalmente acepté y me di a la tarea de recorrer en un mes y una semana todo nuestro estado para ir a la contienda interna en enero de 1997 y gané la contienda interna, fui candidato del Partido Acción Nacional, mi partido, contendí por la gubernatura, trabajamos mucho, pero en esa ocasión no se dio. Y yo pensé que había sido mi paso por la política y regresé a mi oficina. Pero al final de cuentas, como dicen por ahí, hay que tener gratitud y hay que saber corresponder. Y cuando yo contendí por primera vez a la gubernatura en 1997, vino
Vicente Fox, entonces gobernador del estado de Guanajuato. Correcto. Y como no se dieron las cosas, yo le agradecí y le dije que pues lo que se le ofreciera. Yo también estaría a sus órdenes, que yo me iba a reincorporar a mi despacho. Y así fue, pero no tardó mucho cuando me habló y me pidió que pues ya había decidido ir por la presidencia de la República y que me pedía apoyo. Le dije, con mucho gusto, y sin dejar mi despacho, porque ya yo estaba reincorporado nuevamente, estuve acompañándolo en la campaña a Vicente Fox, le coordiné los estados de Guanajuato, de Querétaro, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Sí, se no va. Le coordiné esos 5 estados y yo le decía, bueno, ¿y por qué Guanajuato si tú eres de Guanajuato? Dice, es que necesitamos una gente ajena, porque nosotros ya no nos vemos nuestras fallas o lo que necesitamos hacer. Entonces acepté. Y bueno, sin dejar el despacho, estuvimos apoyando en Amigos de Fox. Correcto. Y al final de la campaña fue cuando el partido Acción Nacional, mi partido, me volvió a buscar y me dice, Marcelo, ve a la presidencia municipal. Yo les dije, no, ya no. Yo había perdido la primera vez la gubernatura en el 97 y en el 2000 iba a haber elecciones para presidente municipal. Les dije, ya no, yo creo que ya fue mi paso por la política. Pero inclusive fueron a la casa, a tu casa. Gracias, y me insistieron, un grupo importante de personas, y les dije que no, y algunas se fueron hasta pues... Sentidonas. Pero un día, dentro de mi trabajo normal, fui a la Ciudad de México y al regresar me estaban esperando en el aeropuerto. Y me dijeron, venimos porque queremos que contiendas. Y le dije, pero ya ir nuevamente a una interna. No. El que también pretende ser candidato de Acción Nacional para contender por la presidencia municipal, ya dijo que si vas tú, él se retira. Y bueno, pues a tanta insistencia, ¿verdad? Débil que es uno. Débil que es uno. Les dije, va. Y efectivamente fui el único candidato de Acción Nacional y contendí por la presidencia municipal y fui presidente en el periodo 2002-2003. Pero fue una contienda muy importante, porque contendí contra Juan Ramiro Robledo. Por el PRI. Por el PRI, con Guillermo Pisuto, que él iba por, no recuerdo si por Conciencia Popular o algo así. ¿Y usted por el PAN? Yo por el PAN. Finalmente, bueno, pues las cosas se dieron, pero no en la primera vuelta, porque entonces existía la primera vuelta. Sí, y la segunda. Y fui a la segunda vuelta y en la segunda vuelta gané. Para la segunda vuelta quedamos el licenciado Juan Ramiro Robledo y un servidor, y pues afortunadamente se dieron las cosas y fui presidente municipal de San Luis Potosí. ¿Y nunca se arrepintió? Nunca me arrepentí. Pero además, cuando yo tenía alguna entrevista con los medios de comunicación, me decían, ¿y usted qué? ¿De aquí va a ir a la gubernatura? No, yo voy a ser presidente municipal los 3 años. Y ya lo he dicho en varias ocasiones y lo ratifico. Después me tuve que tragar mis palabras, perdón la expresión, ¿verdad? No, bueno. Pero resulta de que ya en funciones como presidente municipal, llegaba a ir gente al Palacio Municipal porque me pedían alguna reunión, alguna cita, y yo lo recibía. Y yo con mucho entusiasmo platicaba y les decía, estos 3 años vamos a hacer mucho por San Luis Potosí. Y me empezaron a decir, estos 3 años, estos 9, porque de aquí nos vamos a cambiar allá enfrente, al Palacio de Gobierno.
Al principio yo lo comencé a tomar así un poco, pues... A chunga. En broma, ¿verdad? Sí, y además queriendo agradar al presidente, ¿no? ¿verdad? Y queriendo agradar al presidente, sí, como no, pues a ver, lo vamos a pensar. Sin embargo, yo seguía firme, pero se seguían dando las cosas. Yo llegué, dentro de los presidentes municipales, dentro de los ayuntamientos, hay un programa que se llama Municipios Saludables. Y en una ocasión le tocó a Ciudad Valles ser la sede, el anfitrión, y por supuesto que yo como presidente municipal de la ciudad capital fui a Ciudad Valles. Y lo tradicional, fui a desayunar al Hotel Valles, ahí me alojé y ahí en una ocasión, un día de esos que estuve en Ciudad Valles, en el desayuno empezaron a pasar gente. ¿Qué, Marcelo? Nos vamos. El año que entra, ¿le entramos? ¿Qué? ¿Se va a echar para atrás? ¿O qué? No, porque ahora sí lo hacemos, ¿eh? Qué bonito. Ahora sí lo hacemos. Bueno. Y usted se quedaba con eso. Entonces yo me quedaba con eso. Y se llegó el momento y yo pensaba, ¿ahora qué les voy a decir a los medios de comunicación? Pero bueno, lo pensé un poquito y rápidamente encontré la respuesta. Pues ya me destapé para contender por la gubernatura y para el periodo 2003-2009 yo todavía era presidente municipal en funciones, todavía no pedía licencia. Y ya me hicieron la pregunta consabida. Oiga, ¿usted va a contender por la gubernatura del estado de San Luis Potosí? Sí, por mi partido Acción Nacional, buscaré la candidatura y después si la ganamos iré a la constitucional. Dice, pero usted dijo que iba a ser presidente municipal por los 3 años y que no iba a buscar algún otro cargo de elección popular. Dije, efectivamente, yo así les dije, pero el pueblo me lo está pidiendo. No, ¿qué les podía decir, verdad? El pueblo me lo está pidiendo. Es una buena salida. Es una buena salida. Además era cierto. Y además era cierto, sí, porque realmente... Lo paraban y lo motivaban. Me paraban y me motivaban, así como quien me dijo, no, dentro de 3 años nos vamos ahí enfrente. Sí. O como el que me dijo en la Huasteca, ¿qué? ¿Se va a echar para atrás? Porque ahora sí la hacemos. Aquí no hay para atrás. Entonces, bueno, pues esa fue la disculpa que di. Contendí por la candidatura, que también estuvo dura, porque la contendí contra Alejandro Zapata. Ah, correcto. Gané la contienda interna y fui a la constitucional por el Partido Acción Nacional y contendí contra Luis García Julián, sí. Amigo, maestro, contador público también. Sí, y bueno, sector. Nos encontramos en una contienda política y terminamos bien porque, bueno, pues en las contiendas a veces las pasiones dominan. Lo acabamos de ver. ¿Verdad? Lo acabamos de ver. Las pasiones dominan y en alguna ocasión uno es más agresivo que en otras, así como uno lo es también. Los otros contendientes lo son contra uno. Pero al final de cuentas, como siempre, aunque yo fui alumno de él, pero siempre convivimos mucho porque yo terminé rápidamente y después fuimos maestros. Pertenecíamos a un jurado ahí de exámenes profesionales, nos íbamos a las recepciones juntos. Así es de que terminamos después, una vez que concluyó todo el proceso de elección, e inclusive lo invité a desayunar en una ocasión a la Casa de Gobernadores y estuvimos platicando como los amigos de siempre. Claro, ¿verdad? Claro. Con esa inteligencia, don Marcelo, con esa claridad, que ahora, lo digo con poco respeto para los jóvenes, creen que están descubriendo en este proceso que acabamos de vivir. Yo creo que es madurez, don Marcelo. Usted lo acaba de decir, es egresado de la Universidad Autónoma de San Luis. García Julián también. Ah, no, él venía de México. Él venía de México y yo sí
Yo estudié en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desde el primero de secundaria, porque entonces había allá en el la edificio educación central primaria, sí, la secundaria, la primaria me equivoqué, la secundaria, el bachillerato y las carreras profesionales. Sí, sí. Entonces yo saliendo de sexto año fui a la universidad. ¿Y nunca salió? Y nunca salí hasta que me recibí. Y él estudió en la Ciudad de México, en un instituto tecnológico de la Ciudad de México de una excelencia educativa. Y él llegó y en el último año o penúltimo año de mi carrera, él fue mi maestro. Pero pues casi convivimos juntos, ¿verdad? Sí, sí, como amigos, a mí me consta. Yo trabajé con él en la presidencia municipal y recibimos a Alejandro. Así es. Sí, y a usted lo recibimos como gobernador. Y nos quitó todo, don Marcelo, pues también se llevó a Poncho. A Poncho Castillo. Sí, que estaba en la presidencia. Pues fíjese que estaba en la presidencia, yo lo invité de secretario general del ayuntamiento cuando fui presidente municipal, y cuando alcancé la gubernatura, lo invité de secretario general de gobierno. Así es que estuvo con un servidor 9 años, ¿verdad? Sí, sí. 9 años, y después él le quedó la inquietud y fue diputado plurinominal. Ajá. Y actualmente se dedica a su profesión porque es notario. ¿Y es abogado? Y es abogado, y es un buen abogado, un buen notario y un buen amigo. Buena persona, sí, sin duda. Excelente. Y esto es lo que he tratado, don Marcelo, con todo respeto, de transmitir a través de este espacio el respeto y el cariño que debemos de tener por nuestra tierra. Los valores que tenemos en personajes como usted, ¿sí? Que son impecables, que su profesión habla por usted, que no tenía necesidad de andar dispensándome la expresión, en el argüende y el chisme de casi todos los políticos, Sí. Y le marcó otra línea a los puestos de gobierno. Esto lo digo yo, que ya tengo edad suficiente para tener esta opinión, porque he visto mucho. Yo he convivido con 8 gobernadores, ¿verdad? Y he sido particular de 2 gobernadores. Recuerdo. Sí, y un presidente municipal. Entonces, sí puedo decir, y lo digo con orgullo, lo que no debemos de perder, que fue lo que le oí al exgobernador de Querétaro, a Calzada. ¿Burgos o a Calzada? A Calzada, que dijo, el éxito de Querétaro es que sean de PRI, de PAN, que son los que han sido gobernadores en Querétaro, somos queretanos. Y nunca hemos perdido la guía, todo por Querétaro. ¿Y dónde está Querétaro? Muy bien. Que es en este espacio donde yo digo, San Luis va muy bien, don Marcelo. Vamos bien. San Luis, la capital no la podemos detener, ni los que vivimos en la capital, ¿verdad? Tenemos una ciudad ya tan grande, que bueno, ayer tuvimos un percance automovilístico de proporciones horripilantes, que no es más que denotar... Producto del progreso, del desarrollo. Del crecimiento, ¿sí? De nuestra ciudad. Y entonces crece todo, don Marcelo. Así es. Se cierra el río Santiago y se cierra la circulación de la ciudad. Entonces tenemos que ubicarnos en tiempo, forma y circunstancia, ¿verdad? Y tenemos que estar más agrupados que nunca. Así es. Entonces, al invitarlo a usted, he invitado a otros 3 caballeros a conversar aquí, lo hago con el fin de que la gente que nos ve, y donde nos ven también varios jóvenes, lo sé de cierto, porque dejan mensajes en la internet, que estoy impresionado con eso, don Marcelo. La verdad es que yo quiero que conozcan a don Marcelo de los Santos, porque pues hace casi 9 años que fue gobernador, y quizá muchos de los que nos ven nunca lo escucharon así como lo están escuchando ahora. Y también que sepan, jóvenes amigos, señoras y señores, que es un hombre de carne y hueso como usted, que es un hombre con las mismas situaciones que usted. Nada más tenemos diferente edad, pero es lo mismo, con los mismos padecimientos
Y por lo mismo él comprendió desde que llegó a la presidencia municipal que había que hacer por San Luis, y lo acaba de decir, amigo de todos los empresarios del estado, a quienes inclusive les lleva la contabilidad, muchos, su despacho. Entonces lo apoyaron, yo no digo lo apoyamos porque yo no soy empresario, pero lo apoyaron para sacar proyectitos y proyectotes adelante. Es lo que necesitamos, don Marcelo. ¿Usted qué opina? Yo estoy contigo en todo lo que has mencionado, porque merced a ese apoyo que yo obtuve, tanto en la presidencia municipal como en la gubernatura, pues tuve el apoyo de la sociedad potosina en general, ¿verdad? De empresarios, de amigos y de todo el pueblo, porque sabía que estábamos haciendo algo por nuestro querido San Luis Potosí, cuando fui presidente municipal como cuando fui gobernador. Pero además yo quisiera agregar algo más. Yo tuve la oportunidad cuando fui gobernador de que me invitara del colegio militar a dar una plática en la Ciudad de México. Desayuné con los generales y después di una plática respecto de mi gobierno. Y después de que yo les hice una relatoría de lo que habíamos hecho desde la presidencia municipal y la gubernatura, se paró uno de los militares ahí presentes en el auditorium y me preguntó que sabían del progreso que había tenido San Luis Potosí en los últimos años y de que si habían logrado obras muy importantes y que yo a qué atribuía el éxito de mi gestión. Y les dije, qué bueno que me hizo esa pregunta, le contesté, quizá era un sargento, y le contesté, dije, le voy a decir algo que yo siempre he tenido en mente. Antes de entrar a la política, yo me desarrollé como contador público en el sector independiente, en mi despacho, y me tocaba ir a algunas empresas, a visitar a los directores, a los gerentes, y ahí había algunos mensajes que se me quedaron muy presentes, que decían, el éxito de esta empresa se debe a que el director general se ha sabido rodear de gente más capaz que él. Entonces, yo me pude rodear de un equipo de trabajo con las mejores mujeres y los mejores hombres en sus áreas para trabajar por San Luis Potosí. Así es de que yo tengo que expresar un reconocimiento a mi equipo de trabajo, tanto, o a mi gabinete, como le queramos llamar, tanto cuando me tocó ser presidente municipal, también fue un gran equipo de trabajo, un gabinete que cada quien era especialista en su área. Y cuando fui gobernador hice lo mismo. Y yo sigo reiterando que mi éxito o de la administración que me tocó encabezar tanto en el ayuntamiento como en el gobierno del estado se debió a que tuve un gran equipo de trabajo, un gran equipo humano, sí, señor, especialista en cada área, y que a mí no me tocaba más que coordinar, estar al pendiente, planear con ellos lo que íbamos a ejecutar y darle seguimiento. Eso es muy importante, tener un gran equipo de trabajo. Usted hizo lo mismo que en la academia, don Marcelo. La primaria fue la presidencia municipal, sí, y la prepa y la profesional fue gobierno del estado. Así es. Porque yo recuerdo hace años, en los 80, hicimos un autobús ejecutivo para el gobernador, que pues usted lo sabe por las dos posiciones que tuvo, pues lo que es este estado. Sí. Ir de Santo Domingo a Tamazunchale. No. Bueno. Y ahora hay carreteras, pero sí, antes era ir allí brincando. Brincando. Entonces, hicimos ese autobús que tenía, por decirlo de alguna manera, dos despachitos a bordo, que eran
2 mancuernas Sí. enfrentadas con una mesa. Entonces las personas que tenían audiencia con el Ejecutivo mientras íbamos de un punto a otro, pues iban ahí Trabajando, acordando. acordando. Y alguna vez algún sujeto me dijo, no recuerdo en dónde, pero era una gira obviamente, no, ustedes que a toda, arriba del autobús. ¿Y sabe qué hice, don Marcelo? Le dije, ¿sabes qué, compañero? Súbete. 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 No, Claro. no, súbase y lo regreso a las 6 de la tarde a su casa, yo lo mando en un carro, véngase. Y lo subí. Y al final, ¿qué óvole? No, me dijo. Mis respetos. Sí, si no es fiesta, don Marcelo. No, no es fiesta. No, le cambia a uno la vida. Es decir, a mí me tocó ser presidente municipal, ser gobernador y después el presidente en turno en funciones de nuestro querido México fue Felipe Calderón. Y cuando yo concluí la gubernatura, él me invitó a ser director de Casa de Moneda de Casa México, de Moneda, sí. cuya planta está aquí en San Luis Potosí. Correcto. Entonces, fueron 3 años en la presidencia, 6 en la gubernatura, 3 en la Casa de Moneda de México, y caramba, le cambia a uno totalmente la vida, sobre todo en los primeros puestos ya que ocupé, ya en el sector público, la presidencia y la gubernatura. No hay sábados, no hay domingos, no hay días de fiesta. No hay horario. Se inicia a las 5 de la mañana, se termina a medianoche y muchas veces en la madrugada recibe un telefonazo. Sí. Entonces, le cambia a uno la vida, es algo que es muy absorbente. Si quiere uno trabajar y Cumplir. quiere hacer algo, Cumplir. si quiere uno cumplir, y sobre todo el compromiso que hay con nuestros ciudadanos, ¿verdad? Sí, Con nuestra gente, para ser más claros. Si yo llegué allí, pues ahora tengo que hacer algo por ellos, corresponderles a la confianza que depositaron en mí. Claro. Y entonces mi preocupación era, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿Y qué vamos a hacer con esto otro? Yo recuerdo que cómo le dimos vueltas cuando ya fui gobernador a lo que es hoy el Centro de las Artes. Ahí fue la penitenciaría, era un edificio que pues tenía 9 años abandonado. Desperdiciado. Y que además entrar allí uno sentía hasta escalofrío, ¿verdad? Pero dijimos, ¿qué vamos a hacer con ello? Y surgió la idea del Centro de las Artes y fui a México, presenté un proyecto con Sari Bermúdez, de Conaculta. ¿Sí? Me dijo, pues presénteselo al presidente Fox. Vicente Fox afortunadamente era... Lo conocía poquito. Nos conocíamos bien y me dijo, bueno, ¿cuánto le pones? ¿Sí? Pues pongo el edificio. Dice, no se vale. Le dije, bueno, le pongo la mitad. Dice, bueno, yo te pongo la otra mitad. Y ahí está el Centro de las Artes. Para ¿verdad? siempre. Ahí está el Centro de las Artes y así como eso fue los otros museos, el Laberinto de la Ciencia y las Artes, el Centro de Convenciones, puentes, carreteras. Bueno, la presa del Realito, que hace poquito hasta se vio por ahí en el periódico de que era la salvación de San Luis Potosí. Y ahora que terminen de construir el acuaférico, no le va a faltar agua a San Luis Potosí. Son obras que quedaron para beneficio de todos los potosinos, pero siempre, pues esto se dio porque decíamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo puedo? Vamos a decirlo, y no es querer decir o presumir, sino decir, ¿cómo podemos, esta administración, cómo puede trascender? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a responder a nuestra gente? Esa era la preocupación. Así de que era trabajar pues intensamente, pero con mucho gusto. Y con ganas. Yo cuando ya se iba a terminar, me decían, oye, qué bueno, ya vas a descansar. No, fíjate que yo quisiera, no por conservar el poder, sino porque quisiera tener un poco más de tiempo para terminar ya se me ocurrieron algunos proyectos. Pero bueno, así es la vida, todo tiene un comienzo y tiene un final. Claro. Y además hay que saber respetar los tiempos. Bueno, y a usted le tocó, don Marcelo, hasta en la Huasteca Yantamuin, en Tamtoc,
que descubrieron aquella estela Ay, impresionante. sí, ahí... Que hasta cambió parte de la historia. Cambió parte de la historia. ¿Verdad? Hasta eso le tocó. Hasta eso me tocó. Pero yo ahora, antes de retirarnos del aire, don Marcelo, tengo una pregunta que hacerle para información a la audiencia. Usted nació en la capital del estado, ¿en qué barrio? Porque eran los barrios, sí. Nada más. Yo nací en el barrio de Santiago. Ahí empezaba Santiago. Era la calle de Allende. Yo nací en la calle de Allende, pero en la primera, que es donde topa con Pedro Montoya, ahí topaba, entonces pues ya pertenecíamos al barrio de Santiago. Y además era porque mi mamá, mis abuelos y mis tías vivían por Damián Carmona, entonces era del barrio de Santiago. La zona. Sin embargo, mi papá era de San Miguelito. Y al final de cuentas, bueno, pues yo me sentía del centro de la ciudad, porque uno caminaba a pie de la casa a la universidad, de la casa al mercado, a donde tuviera uno que ir, ¿verdad? Sí, todo estaba ahí. En los 7 barrios. En los 7 barrios. Yo me acuerdo inclusive que usted pavimentó una callecita que creo que se llama Zarzosa, un pedacito que por 1000 años estuvo en tierra. Estuvo en tierra. ¿Verdad? Y es el mero centro, de San Luis, a una cuadra de Aranzazú. Pero era importante para mí que la audiencia supiera que usted también nació en un barrio. Sí, el barrio de Santiago. Como dijo mi amigo y hermano Filiberto Juárez, no en San Miguelito, donde el águila paró y un tarugo lo espantó, porque fuera la capital del país, ¿verdad? Sí, esa calle a la que te refieres es una callecita que está cerquita de Aranzazú. En Melchor Ocampo, antes de llegar a Independencia, enfrente está Aranzazú. Sí. Por años estuvo con tierra. Con tierra. Y la doctora Beatriz, en paz descanse, que en paz descanse, vivía por allí. Mire. Y me llegó a decir, oye, gobernador, ¿y por qué no se arregla esta calle? Le dije, la voy a arreglar, doctora. Y la arreglé. Y se arregló una cuadrita, pequeña, una cuadrita ahí de Melchor Ocampo, pasa uno Bolívar y va a llegar uno a Independencia antes de Aranzazú. No es Zarzosa, tiene otro nombre, sí, ¿verdad? Pero es allí, entre Melchor Ocampo y Bolívar, antes de llegar a Aranzazú, que por años era de tierra. Pero fíjese la motivación, don Marcelo, los vecinos arreglaron sus fachadas. Así de inmediato. A raíz de eso. Y todo sí, yo no dudo que usted les haya echado una manita, pero hubo la motivación de arreglar su casa. Eso es lo bello, ¿no? La respuesta ciudadana. Y para hacer el colofón de esta charla, que para mí ha sido un verdadero placer, don Marcelo. Gracias. Y se le agradezco en verdad mucho. ¿Cómo vio la respuesta madura de México en este proceso? Yo lo veo bien, y no es más que un paso más hacia la democracia. Y qué bueno que todos respetamos el triunfo avasallador, porque así fue, sin duda, de Andrés Manuel López Obrador. Y hoy por hoy es nuestro presidente electo, y el 1 de diciembre será el presidente de México, y tendremos que trabajar con él por el bien de México. Olvidarnos de rencores, tiene que haber una reconciliación. Los mismos otros precandidatos lo hicieron de inmediato. Me refiero a José Antonio Meade y me refiero a Ricardo Anaya, que salieron a reconocer el triunfo de su contendiente, Andrés Manuel López Obrador, que como dijimos hace un momento, en las contiendas las pasiones se desbordan y se dicen cosas, pero al final de cuentas, cuando todo concluye, lo bonito y lo importante es reconocer el triunfo. Y aquí además no había lugar a dudas, y fueron los primeros en salir. Que eso nunca lo habíamos visto. No lo habíamos visto.
Lo vimos también, creo, con La Bastida, cuando ganó Fox, pero días después. Sí, sí. Y aquí lo hicieron de inmediato. Se adelantaron Se adelantaron a todo. Sí. Entonces, esto no es más que una muestra de que lo que queremos es trabajar unidos y que debe haber una reconciliación y que, bueno, pues muchos podríamos tener nuestras dudas con Andrés Manuel López Obrador, pero al final de cuentas, él como se ha venido manejando ahorita, es de una manera que está tratando de ganarse la confianza del pueblo mexicano. Nada, por mencionar algo, el día de ayer tuvo una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial y yo tuve la oportunidad de ver por televisión parte de esa reunión y yo veía a los empresarios con una cara de gusto, interesados, cordiales, y así lo vieron ellos, y yo espero que continúe. Al final de cuentas es nuestro presidente y tenemos que verlo como tal y tenemos que trabajar con él, ahora sí que por el bien de México. Nada más. ¿Verdad? Así es de que eso es lo que tenemos que hacer en todos los casos, ¿verdad? Sí, señor. Y bueno, pues fue una victoria indiscutible. El señor trabajó y trabajó arduo y lo hizo durante varias décadas. Y aquí está Javiercito Nava, como le digo yo, Sí. Javier Nava. Aquí vuelve la edad a aparecer, don Marcelo, es que yo a Javier lo conocí Sí. con su papá, con Huicho. Y lo vi en las fotografías a usted el día del cierre, Sí. en Fundadores, y yo creo que también fue un triunfo contundente. Sí, no se esperaba. Sí, yo estuve allí, también estuve en una comida, estuve en una marcha, porque Javier era nuestro candidato, el candidato de Acción Nacional. Sin duda. Así es de que, por eso yo, además de que soy tan panista, pues era nuestro candidato y estaba con él apoyando, y las cosas se dieron, y también fue un triunfo que no dejó lugar a dudas. Se ha reconocido y bueno, pues así es. México cada día va madurando más, tiene una democracia un poco más madura, y tenemos que reconocer y trabajar junto con quien nos toque, con la autoridad, con quien haya ganado, pues por el bien de San Luis Potosí, por el bien de México y bien de los potosinos. Aquí estamos. Vea usted qué desagradable. No, aquí está uno en la gloria, porque es una vista preciosa, es un lugar hermoso. Y un buen clima. Y tenemos un buen clima. Buen clima. Pero eso es algo que también a San Luis lo hace atractivo. Sin duda. A San Luis Potosí capital, porque luego nuestra Huasteca sufre calores muy fuertes. Pero la capital, por eso hay inversiones, por la tranquilidad y también y la paz que se vive, por el desarrollo que ha habido como que la sociedad civil también se ha encargado de hacerlo. De reforzar, ¿verdad? No, la sociedad civil es la responsable de generar riqueza y esta es una muestra. El que pone una empresa, el que hace un desarrollo pues tanto social como deportivo, como habitacional, bueno, pues está trabajando por San Luis Potosí y yo creo que debemos reconocer todo lo que hemos avanzado mucho, Pedro Manuel, y debemos cuidarlo. Sí, señor. Sí, señor, y fíjese usted, una empresa que se establece y produce un centenar de empleos. Además, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidarlo, don Marcelo. tenemos que cuidarlo. Quiero pedirle de favor, don Marcelo, ya como despedida, alguna idea, algún mensaje para la audiencia. Usted que tiene el espíritu muy en alto, como ya lo ven, señoras y señores, es un hombre que hizo su trabajo oportunamente, de manera muy profesional y muy humana, porque como él dice, se debe también sus triunfos políticos al pueblo, y supo conllevar tanto a las gentes del pueblo
como a los que hacen empresa e industria. ¿Algún mensaje, don Marcelo, una idea final para todos Sí, ellos? con mucho gusto. Yo invito a todos los potosinos, a todas las potosinas, a que trabajemos unidos, a que respetemos a la autoridad que esté en funciones, porque eso lo va a impulsar a que podamos desarrollarnos más de lo que ya nos hemos desarrollado, de que nuestra gente tenga empleo. Y yo los invito a la unidad, a la reconciliación y a que trabajemos todos unidos por nuestro querido San Luis Potosí. Muchísimas gracias, don Marcelo de los Gracias, Santos. Pedro Manuel. Gracias por estar aquí. Pedro Manuel de la Fuente, mi amigo. Muchas Servidor. gracias. Gracias, señor, me distingue, me honra su amistad. A ustedes, gracias. Muchas gracias. No dejen de acompañarnos aquí en Perfiles 2018. Soy Pedro Manuel de la Fuente. Hasta la próxima y la paz a todos, por supuesto.